Muy buenas tardes, saludos a todos a quienes se han conectado a esta nueva edición de nuestro programa Caminando hacia la Constitución. Con un invitado de lujo, agradeciéndole de antemano su excelente disposición, nada más ni nada menos que don Augusto Parra, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Concepción, abogado de la República de Chile, ex rector de nuestra Universidad de Concepción, ex senador de la República, ex embajador de la República de Chile en Rusia y también ex alcalde de Concepción. Docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra casa de estudio, la Universidad de Concepción, y específicamente en el Departamento de Derecho Económico. Por lo tanto, hay varios aspectos que podemos conversar con él que están vinculados con este desafío de la nueva Constitución. Don Augusto, por favor, sea usted muy bienvenido, muy agradecido de su tiempo y de estar conversando con nosotros para poder ir adquiriendo y aprendiendo de toda vuestra experiencia, no solamente teórica, sino que también práctica, en esto que constituye un proceso histórico. Don Augusto, por favor. Muchas gracias, Andrés. Una alegría compartir contigo. A tu generosa presentación yo agregaría dos cosas. Una, viejo militante radical. Muy Fui bien, sí. presidente regional del partido en los años duros de la dictadura y en esa calidad me tocó presidir la Alianza Democrática y concurrir a la formación de la concertación de Partidos por la Democracia después. Y entusiasta adherente de la candidatura de Andrés Cruz a convencional, con la absoluta convicción de que gana el país y desde luego la región con tu presencia en la convención, de manera que no solo reitero mi adhesión, sino que te deseo el mayor de los éxitos en esa jornada. Muchas gracias, don Augusto. Realmente profundamente agradecido y más aún viniendo de una persona con una trayectoria como la suya, la verdad es que lo asumo como una responsabilidad. Muchas gracias, don Augusto. Pero entremos ahora en materia, veamos ahora un aspecto que se habla poco, se habla muy poco. En el programa anterior nosotros conversamos con Tania Puch respecto del derecho de propiedad y la iniciativa para desarrollar actividades económicas. Hoy nos vamos a referir a un elemento, quizás un concepto más abstracto para ir luego, desglosándolo en ciertos aspectos que pueden ser de interés para quienes nos están escuchando. ¿La economía, don Augusto, tiene algo que ver con la Constitución? ¿O son dos materias que están desvinculadas absolutamente? ¿O hay alguien que le conviene que estén desvinculadas? ¿O hoy están demasiado relacionadas? El constitucionalismo clásico, por así decir, se ocupaba poco del tema económico. Había referencias al derecho de propiedad más en la perspectiva de un derecho natural. Y había una consagración de la libertad de trabajo que incorporaba la libertad de industria y comercio. Y desde luego las normas que tienen que ver con la administración financiera del Estado. Pero en el pensamiento liberal clásico que inspiró esas constituciones del siglo XIX y gran parte del siglo XX, la idea era que la Constitución y en general la sociedad política no entrara a hacerse cargo del orden económico. Hoy día eso ya no es así. Y las constituciones se ocupan tanto del orden civil como del orden político y del social y económico, estableciendo el conjunto de principios y de normas que deben procurar un ordenamiento a la economía. El ordenamiento mágico proveniente de la mano invisible de Adam Smith
y generado por las fuerzas del mercado, claramente no existe. Y por el contrario, la economía es tan relevante en la vida de las personas que la sociedad siente la necesidad de establecer un cierto orden en el funcionamiento de la economía. A eso no hay que tenerle miedo. Y la Constitución del 80 está mucho más cerca del pensamiento clásico que del nuevo constitucionalismo, que sobre todo emerge después de la Segunda Guerra Mundial y con mucha fuerza a partir de la Constitución española del 78, la griega, la portuguesa, que fueron casi coetáneas con la española, y la ola de constituciones latinoamericanas que parte con la brasileña del año 88, todas constituciones posteriores a la chilena del año 80, y todas asumen el tema en plenitud. ¿Qué crítica se puede hacer, don Augusto, a la constitución de la dictadura cívico-militar, específicamente en cuanto a la imposición de un orden económico? Porque mucho se habla de respecto al Estado subsidiario, se habla en torno a que se trata de imponer un orden neoliberal. ¿Es eso tan efectivo o constituye una quimera exagerada en torno a los planteamientos que están contenidos en esta carta? Es así, Ujú. es así. Y la jurisprudencia se ha preocupado de enfatizarlo. Me refiero tanto a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como de la Corte Suprema. Ellos ven que el orden económico chileno reposa en la idea del Estado subsidiario, en la libertad de empresa y en el derecho de propiedad. Y en esa línea, cuando se interpreta el artículo 19, número 21, por ejemplo, que es el que establece la libertad de empresa y que tiene un inciso segundo relativo a la posibilidad del Estado para desarrollar actividades empresariales, se dice, mire, ahí está la máxima expresión del principio de subsidiariedad, porque el Estado no puede, en principio, desarrollar ninguna actividad empresarial conforme a esa Constitución si los particulares que tienen el derecho prioritario a realizarla están en disposición de hacerlo. De modo que el Estado tiene una participación que se produce en subsidio, cuando los privados no pueden o no quieren. Y para eso se requiere una ley de quórum calificado que efectúe la calificación de la necesidad, autorizando al Estado o a sus órganos para desarrollar actividades empresariales. En los hechos, sin embargo, sobre todo a partir del año 90, la economía chilena evolucionó hacia un sistema de economía mixta, pero hay enormes restricciones para la participación del Estado y por eso hemos tenido en el despacho de distintas leyes tropiezos enormes que tienen que ver justamente con la aplicación de estos principios. Leyes como las relativas a la última reforma educacional, la famosa ley de inclusión promulgada en el gobierno de Michelle Bachelet. Pasó por el sedazo en el segundo gobierno, pasó por el sedazo de el análisis de constitucionalidad preventivo por parte del Tribunal Constitucional, y parte importante de esa ley se cayó. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, con la última gran reforma a la ley sobre protección de los derechos del consumidor. También ese tupido sedazo constitucional que
buscaba establecer un orden económico liberal con un Estado marcadamente subsidiario, se cayó. Y esto es algo que la sociedad chilena naturalmente rechaza, está en parte como factor determinante del estallido social y de finalmente el resultado abrumador del plebiscito del 25 de octubre pasado. Exactamente, don Augusto. Y ahora, frente a lo que usted acaba de manifestar, que al parecer ya no tiene retorno en torno a una modificación profunda de lo que se viene, o por lo menos nosotros que aspiramos a ocupar un escaño en la Convención Constitucional, así lo queremos, y por lo tanto, obviamente, vamos a propender a que sea de esa manera. Hay una expresión que está vinculado con el sistema económico vigente y que no aparece mencionada en la Constitución. Y esta expresión puede tener una influencia enorme en el desenvolvimiento que todos nosotros tenemos en el día a día y en el concepto, y vinculado estrechamente también con el concepto de economía, que es el de mercado. Y cuando nosotros hablamos del concepto de mercado, inmediatamente están estas dos visiones o estas contraposiciones que desde una perspectiva binaria pueden entenderse. Por un lado, aquellos que sustentan un mercado absolutamente libre de todo tipo de regulación de toda especie. En cambio, hay otros que señalan que no, que es necesario introducir todo tipo de regulaciones hasta el punto que podría llegar a señalarse que se podría llegar a poner en riesgo el concepto de mercado por todas las regulaciones que se le podrían imponer. En una constitución, de acuerdo a su experiencia, ¿sería factible regular el concepto de mercado? ¿Podríamos regular el mercado a través de esta constitución? ¿Será posible hacerlo o es mejor dejarlo por la vía de las leyes ordinarias o es mejor simplemente dejar que corra el mercado con esta mano invisible que podría regularlo todo? Y desde esa perspectiva, desde la perspectiva de esta regulación del mercado, ¿al Estado le corresponde alguna función? ¿Es bueno establecer funciones desde el Estado que puedan intervenir en el mercado? Sin duda. Ya te decía antes, las economías contemporáneas son en general economías mixtas. En ningún país del mundo se defiende a ultranza la idea de un mercado absolutamente libre y de dejar en consecuencia toda la economía entregada a las fuerzas del mercado. El neoliberalismo ha propendido de que así ocurriera. Y lo hizo, en primer lugar, privatizando prácticamente todo lo que estaba en manos del Estado. Y, en segundo lugar, proscribiendo las regulaciones por parte del Estado. Privatizar y desregular fueron los verbos rectores Las de premisas. las conductas de gobiernos como el de Margaret Thatcher o el de Ronald Reagan en Estados Unidos, que abrieron justamente las puertas a este reflujo liberal que encabezó el pensamiento neoliberal y que ha terminado en un rotundo fracaso desde muchas perspectivas. Es cierto que generó crecimiento, pero con costos sociales, costos ambientales, costos morales enormes. Por eso reacciones como la de Michael Sandel, del que hablábamos cuando nos encontramos hace pocos días atrás, en su famoso libro Lo que el dinero no puede comprar, porque la idea imperante era que todo tenía valor de mercado y que todo podía regularse a través del mercado, desde la venta de órganos hasta la inseminación artificial. Esto es monstruoso.
porque destruye los principios morales en los que reposa la sociedad. Y desgraciadamente es una línea en la que se alcanzó a avanzar bastante. Y entonces la respuesta ha sido fortalecer el poder regulatorio del Estado. Y eso resultó indispensable además porque se empezaron a producir una sucesión de crisis de carácter global, además, y extraordinariamente profundas, en las que fue, entre otras cosas, necesario que el Estado rescatara a la banca para evitar el colapso financiero y la destrucción de los sistemas económicos, el caos, en una palabra. Entonces, ya nadie se atreve hoy día a sostener la idea de un Estado 100% libre y absolutamente desregulado. Por el contrario, lo que hacen las constituciones es establecer, en primer lugar, la existencia del mercado. Es curioso, pero las constituciones latinoamericanas posteriores a la chilena hablan del mercado. La constitución chilena no dice nada y sin embargo le entrega implícitamente todo o casi todo al mercado. ¿Y qué hacen esas constituciones? Establecer que los mercados deben ser realmente competitivos, que tiene que haber en ellos libre competencia. A veces llegan a proscribir los monopolios, la existencia de monopolios, y establecen además la protección de los derechos del consumidor como un deber del Estado. Los auditores pueden pensar en lo siguiente. Estamos en este momento en medio de una pandemia prolongada y que nos sigue jugando malas pasadas. Y esta pandemia se combate, entre otras cosas, con la existencia de vacunas, que ahora ya están disponibles. Primera cuestión, ¿de qué vacunas podemos hacer uso los chilenos? En un sistema de libre mercado, eso lo decidiría cada persona. En un sistema en que el mercado está regulado, eso lo decide un órgano técnico y autónomo del Estado, que desde el punto de vista estrictamente científico establece que esas vacunas no tengan efectos nocivos para la salud de las personas y las autoriza. Es el ISP en Chile, pero es la FDA en Estados Unidos y todos los países del mundo tienen órganos de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque la salud de la gente está primero que el negocio. Y entonces viene además una segunda cosa. El Estado se hace cargo de comprar, distribuir, lo hace gratuitamente, justamente porque interesa la salud, no interesa el negocio. Esto no sería compatible con una economía que fuera de libre mercado en un 100%. El mercado tiene que ser reconocido, pero tiene que ser también claramente regulado. Y las bases de esa regulación, los mínimos de esa regulación, tienen que estar establecidos en la Constitución. Pasó mucho tiempo para que nosotros tuviéramos una legislación de defensa de la libre competencia. Mucho más tiempo para que tuviéramos una legislación de protección de los derechos del consumidor y más tiempo aún para que tuviéramos una ley del medio ambiente, una ley de bases del medio ambiente. Todo eso ocurrió principalmente
en la década de los 90. Don Augusto, respecto de lo que estamos conversando en relación a la función del Estado, a la regulación del mercado, ¿se podría destruir esto por la caricatura, a mi juicio una caricatura que levantan algunos, en torno a que darle excesivas prerrogativas al Estado sería finalmente crear un monstruo o engrandecer un monstruo actualmente ya existente que es ineficaz e ineficiente para los efectos de cumplir una labor fiscalizadora? ¿No sería entregarle muchas atribuciones a una burocracia que podría entorpecer el ejercicio de las libertades del ciudadano en pos de la excusa de la igualdad y el bien común? Yo creo que no, Andrés, porque una de las tareas que vas a tener como convencional y de las primeras es definir la naturaleza del Estado. Y tú y yo estamos de acuerdo en que el Estado de Chile debe ser un Estado social y democrático de derecho, lo que implica que el Estado está al servicio de la persona humana y de la realización de los derechos fundamentales que se le reconocen a las personas, de todos, lo que implica que el Estado tendrá que realizar muchas discriminaciones positivas para establecer ciertos mínimos igualitarios en la sociedad. Claro, si se trata de un Estado subsidiario, o con mayor razón del viejo Estado gendarme de que hablaban los liberales en el siglo XIX, que no tenía nada que hacer más que mirar desde afuera. Eso podía constituir cero amenaza para el sector privado. Pero a un Estado social y democrático de derecho el sector privado no tiene por qué temerle. Es un Estado que se rige por la ley, que opera en el marco de la ley, de las facultades que le da la ley. Y la ley en el orden democrático nace de la voluntad popular, a través de los representantes que el pueblo para esos efectos se da. Y respeta los límites que le establece la Constitución, porque la ley está subordinada al principio de supremacía constitucional, y entonces si se sobrepasan esos límites adolece de inconstitucionalidad. Las garantías en consecuencia están en el propio texto constitucional y en el orden que allí se establece. Don Augusto, esto también vinculado estrechamente con lo que veníamos conversando en relación a esto de los límites del mercado. Hay inquietud frente a determinados bienes, bienes inmateriales que para muchos deberían ser nacionales de uso público, o inclusive hay quienes se aventuran en crear una nueva suerte de naturaleza, de una nueva clasificación respecto a estos bienes. En particular yo me refiero al agua y a otros recursos naturales que han sido objeto de una inquietud ciudadana bastante profunda, y no solamente por las circunstancias de la apropiación que se hace de los mismos por parte de ciertas empresas o que pretenden concesionarlas, por ejemplo, para obtener algún tipo de lucro en desmedro de muchas personas que requieren para subsistir justamente de estos bienes. Y que están vinculados también con la explotación o con la afectación del medio ambiente, con su uso indiscriminado o con entregar simplemente a las concesiones la explotación de los mismos. Esto es uno de los aspectos que la Constitución trata actualmente y que indudablemente, y aquí yo me adelanto, creo que hay que abordar en una nueva Carta Fundamental para los efectos de evitar las perniciosas consecuencias que puede significar que estos bienes sean entregados simplemente a los vaivenes del mercado. ¿Cuál es su opinión al respecto, don Augusto? Eh, Me parece que es un tema central, fundamental. Y la Constitución
vigente tiene un artículo que fue toda una novedad en la historia constitucional chilena y en el derecho constitucional comparado, que es el artículo 19, número 23, del que se dice que establece el derecho a la propiedad. Y allí está establecido que todas las personas tienen derecho a adquirir todo tipo de bienes y en consecuencia hacerse propietarios de todo tipo de bienes. Esto significa implícitamente que todos los bienes debieran ser objeto de dominio privado. Ese mismo artículo, sin embargo, establece algunas excepciones a las que me voy a referir al tiro. No hace en consecuencia la Constitución chilena el distingo que hacen otras constituciones y que se basa en la naturaleza de los bienes. Porque no es lo mismo los recursos naturales que aquellos recursos que ha creado el hombre o que crea el hombre. Los recursos naturales los provee la naturaleza y estaban aquí antes que el Estado de Chile, por ejemplo, se constituyera en la segunda década del siglo XIX. Entonces, entregar esos recursos naturales, eso que la naturaleza nos regaló a todos, para que unos pocos se los apropien y los exploten principalmente en su beneficio, es algo que por lo menos merece duda y reclama debate. El tema más delicado hasta aquí ha sido el tema del agua, pero es solo uno. Y en el tema del agua aprovecho para subrayar lo siguiente. La Constitución en el fondo no dice nada, la Constitución actual, porque establece que los derechos de los titulares de derechos de aprovechamiento gozarán de la misma protección que otorga el derecho de propiedad respecto de cualquier otra clase de bienes. Pero no dice nada. El agua es un recurso natural, por desgracia crecientemente escaso y además vital. De manera que lo lógico es que ante todo se asegure el abastecimiento para las necesidades humanas y que la sociedad establezca una prelación en el uso de las aguas. No es lo mismo el que las aguas se utilicen en la producción minera, en la industrial o en la agrícola. No tiene la misma incidencia en la vida de las personas o en la vida social. Y entonces, ¿qué ocurre con el texto constitucional vigente? Que el Estado y la sociedad son neutrales en el tema. El que constituye a su favor derechos de aprovechamiento de agua extrae la cantidad de agua que esos derechos establecen y se hace dueño de las aguas que extraen. La regulación del uso del agua no la hace el Estado, la hacen las juntas de vigilancia que constituyen los titulares de derechos de aprovechamiento sobre los cauces naturales o las asociaciones de canalistas en los casos de los cauces artificiales.
Esto hizo que la primera reacción en este punto se diera justamente en esta materia, porque hay lugares del país donde la población está desabastecida y ha habido que acudir a la desalinización del agua, Antofagasta, por ejemplo, mientras las mineras han constituido derechos de aprovechamiento a gran escala y utilizan en su faena esa agua que debiera estar destinada en primer lugar a la satisfacción de las necesidades humanas. Bueno, se intentó varias veces la reforma constitucional en este punto, pero esa reforma requería de una mayoría de 2/3. La última vez, ¿te acuerdas tú? Recién el año pasado y antepasado, la Cámara de Diputados logró los 2/3 para aprobar la reforma. Y en el Senado tuvo mayoría a favor de la reforma, pero no alcanzó los 2/3. Se cayó. Una cosa tan fundamental, tan fundamental. Pero esto que se dice del agua se puede aplicar al resto de los recursos naturales. Pensemos, por ejemplo, en el bosque nativo. Por distintas razones, hoy día aparece incorporado a la propiedad privada, pero en beneficio del propietario del suelo. Ese bosque nativo, que es vernáculo, no solo ha estado ahí desde antes que esa persona adquiriera el dominio del suelo donde está, sino que desde muchísimo, muchísimo tiempo antes. Entonces, a lo menos la sociedad tendrá la facultad de regular el uso de un recurso que es fundamental en la preservación del medio ambiente. El tema del que se ocupa con mayor extensión la Constitución es el tema de la minería. A ese no le podía hacer una Verónica, porque estamos ahí en presencia de un recurso natural no renovable, que se agota por efecto de su explotación. Y como tú bien señalabas, en esto la Constitución vigente hace un desdoblamiento y dice, estos recursos como son naturales y no renovables, tienen que ser de propiedad del Estado. Aplauso. Pero luego cualifica esa propiedad del Estado. Y los profesores de Derecho de Minería hablan de un derecho radical o inmanente, un derecho que solo sirve para asignarle derechos a otros, no para que el Estado explote en beneficio del conjunto de la sociedad. Eso ocurrió en Chile respecto de la gran minería del cobre, pero gracias a la nacionalización, que fue parte de la Constitución del año 25 con la reforma de 1971, pero que quedó sustancialmente derogado con la Constitución del año 80. Y entonces, esos recursos naturales no renovables que nos regaló a todos los que habitamos en el territorio nacional la naturaleza, hoy día el Estado tiene la obligación de otorgarlos en concesión a quien los pida. Y eso, en el caso de la gran minería, grandes empresas transnacionales se explotan buscando el interés de la empresa que lleva adelante la explotación. Esto, sin duda, requiere concesiones.
reformas, modificaciones sustanciales, porque esas concesiones son un objeto de dominio. Y entonces por esa vía, dándole al concesionario los mismos derechos que al propietario de cualquier bien, el Estado no tiene prácticamente nada que hacer. Tenemos que conformarnos con captar una parte del beneficio a través del sistema tributario. Don Augusto, la verdad es que nos quedaríamos conversando toda, toda la noche con usted para los efectos de poder tener acceso a toda esa información que usted y toda esa opinión fundada que usted tiene. Pero para ir cerrando este programa, yo quería comentarle o queríamos preguntarle respecto de las vinculaciones tributarias de la Constitución, aprovechándome de las circunstancias, si es bueno la regulación o no. Yo me correspondió participar por Cor Biobío recién en la exposición en la comisión del Senado del proyecto de ley de descentralización financiera, que en realidad no es un proyecto de rentas regionales, lo sabemos, que es simplemente una ordenación de lo que actualmente existe y que sigue concentrando el poder en la DIPRES a nivel central. Pero desde el punto de vista de lo que nosotros postulamos, no le voy a pedir a usted que se pronuncie porque ahí sí que no extendemos respecto a las circunstancias de estados regionales, pero sí respecto de las rentas nacionales y el reconocimiento de las rentas regionales. ¿Podría ser un elemento que podría ser reconocido en la Constitución o es mejor que este tipo de institutos queden en una ley aparte, estableciendo ciertos principios a nivel constitucional? En mi opinión, debe ser establecido constitucionalmente. Sin descentralización fiscal, la descentralización política y la descentralización administrativa quedan en letra muerta. Y por lo mismo, el proceso de descentralización chileno está absolutamente incompleto. Aparte de que es imperfecto, está absolutamente incompleto porque este elemento, la descentralización fiscal, no está considerado. El paradigma de un proceso de descentralización exitoso es sin lugar a dudas el español, iniciado con la Constitución de 1978. Y la Constitución española establece muy claramente los criterios en base a los cuales construye allá las llamadas autonomías, lo que entre nosotros corresponde a la idea de las regiones. Es indispensable que el texto constitucional se haga cargo de esto. Yo creo, Andrés, y es una de las razones por las que apoyo con entusiasmo tu candidatura, que regionalización es ahora o nunca. Este proceso constitucional o nos servirá para dar el paso cualitativo que se necesita para tener una descentralización de verdad o para tener que soportar hacia adelante muchas décadas del centralismo que hemos vivido hasta aquí. Es fundamental que la Constitución aborde integralmente el tema, establezca la descentralización fiscal. Y esta descentralización fiscal se va a alimentar por distintas vías. Desde luego, la posibilidad de que las regiones cuenten con recursos propios, a partir de un patrimonio propio, además, cuya explotación evidentemente pueda generar recursos. ¿Qué sentido tiene que sea el Estado central, por ejemplo, el que mantenga la calidad de accionista en empresas que son regionales, producto de la forma en que se privatizaron y se construyó ese sistema de empresas? Nos ocurre con Esbio, hay un paquete de acciones ahí que maneja Corfo y cuyo beneficio va al Estado central. ¿A cambio de qué?
que a través de la Ley de Presupuestos y del Fondo Nacional de Desarrollo Regional nos tiren unas cuantas migajas cada año. La Constitución española establece, por ejemplo, la obligación de establecer participación de las regiones en la recaudación de algunos tributos de carácter nacional y participación que no es menor. Y hay un punto, además, en el que hay que poner mucha atención y cuidado. El nivel subnacional lo integran las regiones, pero lo integran también los municipios. Los municipios tienen una ley de rentas municipales y cuentan con recursos propios. Aquí se trata de reasignar recursos que hoy van al Estado central. En ningún caso de quitarle nada a los municipios, que por el contrario necesitan más y sobre todo necesitan mejorar la distribución, porque tenemos en Chile municipios riquísimos, municipios de clase media y municipios brutalmente pobres. Y eso no tiene justificación alguna. No es posible que para el gasto municipal la comuna de Las Condes, por ejemplo, reciba 5 o 6 veces lo que recibe una comuna rural chilena. Estoy hablando en términos per cápita, por habitante. En consecuencia, ese es un factor de desigualdad muy, muy irritante, que hay que aprovechar de corregir también a través de la normativa constitucional. Muchas gracias, don Augusto. Ha sido realmente un agrado tenerlo acá. Hemos aprendido y la verdad es que estamos en el mismo derrotero y con la misma motivación, efectivamente, de lo que se trata. Y una de las cosas que me motivó a mí a ser candidato convencional constituyente es fortalecer el rol que le corresponde a las regiones y a las comunas para los efectos de evitar reproducir el problema del centralismo dentro de estos territorios, para propender a conceptos que son tan trascendentes para nuestra convivencia al día a día como son el de igualdad, pero un concepto que se nos olvida, que hemos dejado de lado, que es el de solidaridad y el de fraternidad. Muchas gracias, don Augusto. 100% de acuerdo, Andrés, y espero que el 11 de abril podamos celebrar juntos una gran victoria. Muchas gracias, don Augusto. Ha sido un agrado tenerlo. Y nos despedimos de nuestros auditores. Nos vemos en el próximo programa.